Buenos días compañeros, buenos días profesora. Yo soy la alumna Loreli Guadalupe Cadera Pineda, alumna del COVAPAN tercero 9 etapa Panatepec. Nuestro tema es elevación del punto de ebullición. La elevación del punto de ebullición es el aumento del punto de ebullición de un solvente debido a la adición de un soluto. De hecho, cuando el punto de ebullición aumenta, el punto de congelación tiende a disminuir. Este fenómeno describe el punto de ebullición del líquido, que en este caso sería el solvente de una solución. Cuando el punto de ebullición aumenta cuando un soluto es agregado. En este caso quiere decir que el soluto tiene mayor punto de ebullición. Esto hace que aumente el punto de ebullición de ese solvente. Tomemos en cuenta el agua con la sal. Si ponemos a hervir el agua, obviamente va a tener un punto de ebullición bajo sin ser agregada la sal. Al agregarle la sal, que en este caso sería el soluto, tiende a tener un punto de ebullición más alto. Si la temperatura del punto de ebullición del solvente puro es TSTE y la temperatura de la solución es TSLN, en este caso tenemos que el cambio de temperatura se define así. TSLN, que en este caso significa temperatura de la solución, menos TSTE, que en este caso significa temperatura del punto de ebullición del solvente puro. Mi nombre es Suemi Jiménez del plantel 09 etapa Panatepec y hoy vengo a hablarles sobre la función del punto de ebullición. En pocas palabras, el punto de ebullición aumenta debido a que las partículas del soluto permanecen en el estado líquido en vez de entrar a la fase gaseosa. Para que un líquido pueda hervir, su presión de vapor debe exceder a la presión ambiental, que es lo más difícil cuando se le agrega un componente no volátil. Si lo desea, podría pensar en agregar un soluto como diluir el solvente. No importa si este es un electrolito o no, como por ejemplo el punto de ebullición del agua. ¿Qué ocurre al agregar sal? La cual la sal no es un electrolito, o al agregar azúcar, la cual no es un electrolito. El punto de ebullición es una sustancia, es la temperatura a la cual la presión del vapor es líquida. Es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. El punto de ebullición normal, también llamado como punto de ebullición atmosférico o punto de ebullición a presión atmosférica, es un líquido especial en que la presión atmosférica es el vapor. Es igual a la presión atmosférica definida a un nivel del mar. Por otro lado, el punto de ebullición es un proceso en el cual las moléculas de cualquier parte del líquido se escapan, por lo que el resultado es transformación de burbujas de vapor dentro del líquido. Hola, soy el alumno Luis Ángel López Arnold del grupo 501 y voy a explicar cómo se calcula el punto de ebullición. Bien, el punto de ebullición se calcula mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron, que se puede caracterizar por las transiciones de fase de un compuesto por un solo componente. Esta ecuación se puede utilizar para calcular el punto de ebullición de la sustancia, donde la presión 1 es la presión igual a un bar o en atmósfera, donde la temperatura 1 es la temperatura de ebullición del punto de ebullición del componente a medida que se expresa en grados Kelvin. La presión 2 es la presión del vapor del componente que es expresada en bar o en atmósfera. La temperatura 2 es la temperatura del componente que se expresa en grados Kelvin, a la que se mide la presión del vapor. El H es la variación de la entalpia de la vaporización promedio en un rango de temperaturas que se está haciendo el cálculo, que se expresa en Chimoy.
R es la constante de los gases equivalente a 8.314 Gmol y IN es el logaritmo natural. Y la ecuación se expresa de la siguiente forma. Temperatura A1 IN por P1 por presión 1 por presión 2 es igual a H por sobre dr por 1 sobre de temperatura 1 menos de 1 sobre de temperatura 2. Así se expresaría la fórmula para calcular el punto de ebullición.